Hola, el contenido de este módulo lo vamos a desarrollar a través de varias presentaciones polimedia. En la primera, que es esta, nos vamos a centrar en cómo almacenamos los documentos originales. Luego también veremos un par de presentaciones polimedia que nos va a permitir trabajar con dos fichas que creo que son imprescindibles en investigación. Una de ellas son las fichas de bibliografía y la otra las fichas de lectura. Para las fichas de bibliografía os remitiré a unos documentos polimedia creados por el profesor Albert Navarro. Y para las fichas de lectura, para ver un ejemplo de cómo se crean, cómo leo y subrayo los documentos originales, os remitiré a una presentación polimedia mía y para otra presentación polimedia, en otra presentación polimedia lo que trabajaremos es la creación de fichas a partir de documentos previamente subrayados y anotados. Empezando por los documentos originales, creo que normalmente vamos a trabajar con dos tipos de documentos, los que tenemos impresos, bien porque hemos fotocopiado de alguna revista o bien porque alguno de los autores nos ha pasado las separatas y los tenemos en formato papel, o lo que empieza a ser ya cada vez más habitual, que tengamos los documentos ya en formato digital, normalmente un PDF de varias páginas. Cuando tenemos los documentos en formato papel, si queremos, podemos digitalizarlos para tenerlo también en un formato digital que nos va a permitir compartirlos o archivarlos de manera más cómoda. En ese caso, lo que quería resaltar es la forma que tenéis que utilizar para digitalizar. Yo creo que es interesante que le pongáis como mínimo una resolución de 300 puntos por pulgada y que, si os lo permite vuestro escáner o vuestro instrumento donde digitalicéis, que le hagáis una optimización para OCR, es decir, que trabajéis en blanco y negro y que os quite que os resalte más la parte negra sobre el blanco. A partir de ahí, bueno, ya lo podréis archivar, como veremos en la siguiente transparencia. Y lo que sí que quería comentaros es los documentos en papel, cómo los archivo yo, por si os sirve de sugerencia. Yo cada uno de los documentos en papel, que aquí tenéis algunas fotos, en la parte superior, no sé si estáis viendo el ratón, en esa zona, me codifico cada uno de los documentos y yo utilizo las siguientes siglas. Empiezo con una categoría, que puede ser cualquiera de las áreas principales en las que trabajo, bien producción ajustada, participación, área docente. A continuación un guión, los dos dígitos del año en el que hago yo la ficha, no en el año del documento, sino en el año en que yo clasifico este documento, lo tengo en mi propiedad, y a partir de ahí un número seriado desde el 001 hasta el 999. Este número secuencial, bueno, yo normalmente no codifico más de 1000 referencias al año, por eso le pongo la almohadilla de los dos ceros delante del número que sea significativo. Esto es como trabajo yo los documentos en papel. Si tengo los documentos ya digitalizados, pues simplemente los tengo en un archivo, en una carpeta de mi ordenador. Lo que sí que me parece interesante es que todos mis archivos estén nombrados de la misma forma, para que me sea fácil recuperar luego el documento que me interesa. Yo, entre las diferentes pruebas que he hecho, al final me he quedado con el sistema de nombrar los documentos con el apellido del primer autor. En caso de que sean dos autores, pues primer autor, and, y el apellido del segundo autor. Si son más de dos autores, simplemente es el primer autor et al, a continuación el año del documento y las palabras del título. De esta forma, cuando busco una referencia, normalmente lo que hago es ir a mis fichas de bibliografía, que ahora os comentaré, encuentro cuál es el nombre el apellido del primer autor, me voy a mi carpeta donde tengo todos los archivos digitalizados, ordenados alfabéticamente, y encuentro rápidamente a través del apellido del primer autor y el año, y en todo caso, las palabras del título, cuál es el documento que en algún momento tengo que consultar, trabajar o compartir con la gente con la que investigo. Después de tener los documentos por lo menos recogidos, almacenados, clasificados para poderlos recuperar, lo que tendré que hacer es trabajarlos. Una vez localizados, pues tendré que leerlos, citarlos, manejarlos. Para facilitar todo este proceso, yo creo que es bueno utilizar un programa gestor de bibliografía. Os he puesto una lista ordenada precisamente por el orden de mi preferencia, es una preferencia personal. Yo creo que estos dos primeros, Reference Manager o EndNote, son indistintos. Creo que son dos programas muy buenos, de hecho del mismo proveedor. Cada uno tiene su matiz que podría decantaros a elegir uno u otro. Yo me he decantado por Reference Manager. A partir de ahí yo creo que, bueno, Zotero, que es una iniciativa de software libre bastante reciente, todavía está en desarrollo y creo que en los próximos años podrá ser una herramienta bastante digna. Y por último, en mi lista personal estaría el RefWorks. Creo que tiene sus ventajas, pero más limitaciones que ventajas.
De todas formas, creo que esto es una decisión personal, elegid el que queráis, para trabajar con ellos, practicar con ellos y una vez elegido, pues aprovecháis las ventajas que tenga la herramienta que hayáis seleccionado. Para continuar, yo os recomendaría, en este caso, Reference Manager, que es el que yo más conozco. Para ello tenéis dos formas de trabajar con esta, o dos formas de aprender a las posibilidades y cómo se maneja este programa. La primera de ellas es la propia web del programa, donde tenéis una serie de vídeos demostrativos muy didácticos, sencillos, breves, la pega que están en inglés, pero a través de estos vídeos podéis ver las principales funcionalidades. Yo os recomendaría como cosas imprescindibles que veáis lo que tiene que ver con la importación de ficheros texto para no tener que mecanografiar vosotros cada una de las entradas y todo lo referente al citar mientras escribes, que es lo que corresponde con estas siglas, que os permitirá aprovechar los documentos que tenéis en la bibliografía para insertarlos en vuestros documentos Word cuando estáis trabajando para alguna comunicación científica. Aparte de eso, en el sistema Polimedia de la UPV tenéis tres recursos que generó el profesor Albert Navarro que me parecen que son muy interesantes. Todos ellos hablan de cómo trabajar con el Reference Manager para gestionar la bibliografía, las potencialidades que tiene el programa y luego un ejercicio de aplicación. Es decir, el profesor os va a ir haciendo cada una de las fases de utilización de este programa, desde anotar una referencia a citar a través del módulo que tiene insertado en Word este programa.